Vamos a conversar, porque en realidad más que cualquier cosa, los webinars para nosotros son un proceso de conversación en el que queremos hablar del valor real de los datos en las estrategias de negocio. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros, como les comentábamos, hemos hecho otro grupo de charlas de este estilo previamente y en esas charlas ya habíamos hablado sobre la importancia que tienen los datos y habíamos hecho referencia a cómo en realidad el dato en sí mismo no es el que da ese gran valor agregado, ¿no? Hay muchos expertos que hablan de que es el nuevo petróleo, pero esos datos, sin que nosotros los usemos en pro de las iniciativas de negocio, pues definitivamente no nos van a dar ese valor real. El valor está en el uso que les damos. Y hablábamos también en la última charla que teníamos, la de cultura empresarial y gestión de datos confiables. Nuestra invitada de ese momento, Jihan Geobo, quien es experta en todo el tema de cultura organizacional, nos hablaba sobre estos tres pilares básicos para lograr esa gestión de cambio hacia ser una organización orientada a datos. Y mencionábamos cómo la idea es que yo tenga la posibilidad de poder hacer las cosas. El poder hacer va a estar centrado ¿en qué? En que yo pueda y tenga disponible las mejores prácticas en la organización, pero no las mejores prácticas en la nebulosa, las mejores prácticas aterrizadas a las necesidades de mi compañía, ¿sí? Y que tenga metodología clara con políticas, procesos, procedimientos adecuados, soportados en una tecnología, llamemos así, eficiente. Y conversábamos ese día también con Jihan, cómo la idea es que pensemos que todo esto es realizado o desarrollado, el obtener el mayor valor de los datos por personas. Y para que se obtenga ese mayor valor, la idea es que las personas quieran hacer las cosas, quieran gestionar, quieran gobernarlos, quieran obtener ese mayor valor y sepan cómo hacerlo, tengan todas las habilidades. En ese webinar nos centramos en estos dos puntos. Hoy vamos a centrarnos en este poder hacer, como ya lo habíamos hecho en otro webinar de hace, o sea, el penúltimo webinar que se llamaba El éxito organizacional usando los datos eficientemente. Ahí nos habíamos centrado un poco más en este poder hacer y yo quiero rescatar algunas de las cosas que veíamos ahí. Cuando nosotros queremos obtener el mayor valor de los datos, la idea es que logremos tener una posibilidad de apoyar el modelo de negocio. 2 segundos, tengo por ahí un micrófono abierto que me está creando algo de ruido. Les agradecería que revisaran. CG, lo veo con el micrófono abierto. Por favor, si pueden cerrarlo, que nos crea un poquito de ruido. Mil gracias. La idea es que para yo obtener el mayor valor de los datos, arranco con la definición de una estrategia de datos. Esta es una de las buenas prácticas que usamos y en las que nos centramos cuando veíamos esa parte de la derecha donde hablábamos del poder hacer, ¿cierto? Entonces, el tener una estrategia de datos efectiva que esté completamente alineada con mi negocio es el primer paso para obtener ese valor real y efectivo de los datos. Pero la estrategia de datos
debe ser asegurada a través del desarrollo de una serie de estrategias en el ámbito de algo que, como mencionábamos en esa charla, se llama la estrategia de gestión de datos. Y todas esas estrategias son articuladas a través de lo que llamamos el gobierno de datos, que es el que organiza, por llamarlo de esa forma, a todas las demás. Cuando estamos pensando en que queremos obtener el mayor valor de los datos, lo primero que deberíamos pensar es en conocimiento. ¿En qué? Lo primero que deberíamos conocer es el modelo de negocio de la organización. Perdón un segundito, que esto me saltó para acá. Ustedes siguen viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. Sí, así es. Lo primero que debemos conocer es el modelo de negocios. Establecer claramente cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo en la compañía. Cuál es la misión, la visión, entender su propuesta de valor, por ejemplo, a través del conocimiento del modelo Canvas, identificar sus fortalezas, sus debilidades, hacia dónde va, cómo va. Ese conocimiento nos va a permitir analizar, entender y apropiar lo que realmente es nuestro objetivo. Y es que nuestro modelo de negocio dé resultados. Ese es el primer paso y es una de las, digamos, prácticas fundamentales para asegurar el valor de los datos en las estrategias de negocio. El que yo pueda saber en mi organización qué se espera, cuáles en un momento dado podrían ser esos canales que podemos utilizar, cuál es esa planeación de los recursos financieros de la compañía. Todo esto nos va a permitir que aseguremos algo que es súper importante y es entender todas esas posibilidades que tenemos en el uso de los datos. Hablábamos también en alguno de esos webinars cómo nosotros podríamos usar los datos en diferentes ámbitos, pero hoy quiero que lo miremos con otra perspectiva y es la perspectiva del conocimiento. Si yo lo que quiero es asegurar que la organización pase de tomar decisiones de una forma intuitiva o de una forma asociada al liderazgo impositivo, por ejemplo, a tomar decisiones basadas en datos, pues lo primero que yo tengo que hacer es conocer mis datos. ¿Cuáles son esos datos que me van a permitir tomar decisiones? ¿Cuáles son los que yo voy a necesitar? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pienso en una iniciativa de mejora de productividad, que es otro de los posibles usos, y digo voy a instalar, no sé, por ejemplo, un BPM, y me concentro en procesos, pues al final esos procesos lo que van a hacer es a recibir y a entregar datos. Y parte de la gracia en esas implementaciones, y lo digo por experiencia personal, es que primero tenemos que ponernos de acuerdo en los datos. Porque es esos datos los que nos van a dar la posibilidad de gestionar en forma adecuada y de mejorar la productividad. Son los que cuando yo empiezo a configurar mis procesos me doy cuenta que acá y acá estoy utilizando datos que tienen el mismo nombre a pesar de ser cosas diferentes. Y así sucesivamente. Entonces, el conocer esos datos, el conocer sus comportamientos, va a hacer que sea mucho más efectivo cualquiera de estos usos. Yo quisiera pedirles un favor, y es que las personas que estuvieron
en el webinar que hablamos sobre estos usos de los datos, el de estrategia que les mencionaba previamente, levantaran la mano. Solamente quisiera saber quiénes participaron en ese webinar. Yo veo únicamente 2 manos levantadas. ¿Ustedes también ven solo 2 manos levantadas? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a hacer un recorderis muy rápido sobre esa posibilidad de uso de los datos. Cuando yo quiero asegurar que mi estrategia de negocio, mi modelo de negocio se cumpla, yo tengo una serie de objetivos y de estrategias que me van a permitir llegar a eso. Para cada una de esas estrategias, yo puedo usar los datos en forma diferente. Si yo lo que quiero, como dice esta primera línea, es lograr que la productividad en la organización sea más eficiente, por ejemplo, que la aprobación de los créditos en una compañía se haga de una forma más efectiva, ahí puedo usar los datos, porque si yo tengo la historia de lo que ha sucedido con los créditos y puedo así identificar cuáles son los clientes a caer en mora, puedo tomar medidas específicas a la hora de otorgar el crédito o a la hora de hacer seguimiento de cartera. Igual cuando yo quiero analizar, si quiero entrar a identificar qué pasó con esos créditos, ¿cierto? Para hacer esta mejora de productividad y lo utilizo en un proceso hoy productivo, puedo partir de esas decisiones que he tomado mirando por el retrovisor en todo lo que tiene que ver con la analítica descriptiva, o puedo empezar a pensar hacia adelante en predecir comportamientos, en hacer que ciertos comportamientos digamos, se den, en que nos compren como hacen muchos proveedores que uno entra, no sé, uno entra a Amazon, pide un libro e inmediatamente le recomienda a otros 3. Está haciendo que yo compre otro libro, está llevando las cosas hacia donde yo quiero que vayan. Esto es conocimiento y es un conocimiento que se está generando a partir de los datos. Esos datos que se convierten en información y que de información nos llegan como conocimiento y nos permiten tomar todas esas decisiones, al igual que cumplir regulatorios o inclusive generar en un momento dado nuevos servicios que a partir de los datos le permitan a la organización ser muchísimo más competitiva. En cada una de estas posibilidades que yo he mencionado, lo que estamos haciendo es usar datos. ¿Y cuáles datos? ¿Cómo son esos datos? Ese es nuestro punto de partida en la charla de hoy, ese conocimiento. Igual que cuando hacemos, por ejemplo, en todo este proceso hemos dicho que vamos a tener una estrategia de datos que va a ser gestionada a través de una estrategia de gestión de datos, en la que nosotros esperamos llegar a un nivel de madurez como el de nuestros abuelos, que tienen completamente claro qué estamos haciendo en este mundo. Igual esperamos que las organizaciones lleguen en términos de capacidades y cultura organizacional a este punto, con responsabilidades completamente claras, definidas, incorporado en el ADN. Y para esto, pues hacemos una valoración de todas estas capacidades y las hemos basado en marcos de referencia como por ejemplo el DMM del CMMI o en el modelo Alarcos o en Stanford, que da unos lineamientos bien interesantes cuando son instituciones académicas, bueno, y en otros ámbitos también, o el DAMA, y valoro capacidades, digo dónde estoy, a dónde quiero ir, ¿cierto?
En todo este proceso, si yo quiero lograr esa estrategia de datos que me apalanca mi modelo de negocio y donde vamos a concentrarnos hoy un poco más, es en el conocimiento de los datos y su comportamiento, que nos permiten que todo esto que he mencionado antes se dé. ¿Cómo hacemos para conocer esos datos, para conocer su comportamiento y obtener el mayor valor de los datos? No solamente para usarlo para generar las iniciativas de negocio, sino inclusive para diseñar el mismo modelo de negocio en sí, para diseñar los indicadores que me van a valorar cómo es mi paso a paso en esas estrategias de negocio que tengo definidas, ¿no? Esos momentos de transición, cuando yo empiezo a analizar una estrategia de datos, yo normalmente empiezo a mirar cuáles son las urgencias de la compañía, qué necesitamos a largo plazo y qué necesitamos en esas transiciones entre la urgencia y ese largo plazo para asegurar que se dé el modelo de negocio. En todo este ámbito tenemos que conocer los datos y su comportamiento como tal. ¿Desde cuándo lo hacemos? Desde el primer momento. Cuando nosotros empezamos con esta buena práctica que mencionaba antes, de diseñar una estrategia de datos, partimos de conocer cuáles son los datos que se necesitan para cumplir con esa estrategia de datos que hemos diseñado y que apalanca el modelo de negocio. Tenemos que conocer los datos que hoy tenemos y tenemos que establecer cómo vamos a llegar de esos que hoy tenemos a los que necesitamos. Ahí en la mitad hay un desarrollo del dato, no desarrollo de software exclusivamente, desarrollo del dato, que puede implicar desarrollo del dato, pero que también tiene otras implicaciones, como mejora de procesos, cultura, una cantidad de ámbitos que nos van a permitir que no tenga solamente este grupito que identifiqué, sino todos los datos que yo necesito. Y para esto, de nuevo, tengo que conocer mis datos. ¿Y cómo los conozco? Podemos utilizar, por ejemplo, representaciones gráficas en esta estadía temprana que es el entendimiento del modelo de negocio y sus estrategias. Podemos utilizar, por ejemplo, modelos conceptuales basados en los estándares de UML que nos van a permitir entender cuáles son los conceptos de negocio, empezar a trabajar en algo que es supremamente clave, que es la resolución de entidades, que todos le digamos venta a lo mismo, y no que tengamos variaciones y haga que en nuestras reuniones, en lugar de trabajar sobre decisiones de negocio, tengamos que enfrascarnos en decisiones de cuál es el dato correcto sobre la venta, ¿cierto? Y el utilizar este tipo de representaciones gráficas, que yo les doy el ejemplo del modelo conceptual, pero pueden ser otro tipo de modelos en el que lo más importante es que aseguremos que hay un vocabulario común, que todos nos estamos entendiendo, que tanto los equipos de negocio como los equipos de negocio tenemos un vocabulario común, que podemos validar esos datos que necesitamos, esos datos que tenemos y ese camino para llegar a ellos. El tener acompañado a esas representaciones gráficas, por ejemplo, glosario común de términos que nos permite evidenciar toda esta, digamos, documentación de qué es cada cosa, que llamamos en términos de gestión de datos los metadatos. Tenemos también que mirar o miramos lo que es el ciclo de vida macro del dato. O sea, la visión acá es muy específica porque es muy arriba, ¿no? Porque es la visión básica de negocio para entender el comportamiento del dato y saber cómo vamos a lograr llegar a ese objetivo que habíamos mencionado previamente. Igual hablábamos de las necesidades en los datos y cómo podíamos usarlo para tantas cosas maravillosas. Yo recuerdo que en un webinar yo les comentaba acerca de la propuesta de valor de Netflix cuando nos dice yo identifico, sé cuáles las películas que le van a gustar a mis usuarios antes de que ellos lo sepan. La frase exacta
no la tengo aquí a mano, pero ese es el resumen. ¿Para eso qué se están usando? Pues datos. Pero entonces yo acá tengo que conocer mis datos, cuáles son las características que se esperan de esos datos, qué comportamiento, que fluya cómo, que trabaje cómo, para que me dé esto. Yo no puedo pensar de una vez, por ejemplo, en tener aprendizaje autónomo si no he pasado primero por la fase de conocer mis datos. Porque al final el aprendizaje autónomo va a partir de esa identificación de patrones de comportamiento que parten básicamente de todos mis datos históricos. Entonces tengo que saber cómo están mis datos. Tengo de nuevo que mirar. Y en este momento, porque aún estamos hablando de necesidades digamos, en términos de datos a nivel de estrategia, esto lo estoy mirando en grueso, lo estoy mirando como cuando miro el bosque, ¿cierto? No me he entrado a cada ramita. No es que aquí, para los que hemos trabajado, por ejemplo, en inteligencia de negocios, no es que aquí esté describiendo las preguntas de negocio en forma detallada, pero sí lo que estoy haciendo es conocer los datos que me van a permitir cumplir con todas estas posibilidades y que le van a dar al dato una connotación mucho más amplia para respaldar mi modelo de negocio. Una de las preocupaciones principales a la hora de usar los datos y de, por ejemplo, pensar en que yo diseño un modelo de negocios basado en datos o que yo tomo decisiones basadas en datos es la calidad de los mismos. Lo hablábamos en el último webinar, cómo las personas pueden tener la voluntad de confiar en los datos, pueden saber cómo hacerlos, pero si los datos están mal, perdimos. Cierre y vámonos. Apenas yo entre e identifique que los datos estén mal, o peor aún, no me dé cuenta que estén mal y tome decisiones inadecuadas, ahí perdimos completamente. Entonces, como hemos venido hablando en estos webinars, la forma de abordar y asegurar que la calidad de los datos se dé, que yo tenga confianza en los datos, es a través del uso de buenas prácticas, porque eso no es magia, no lo hacemos a través de magia, lo hacemos a través de estrategias de gestión y gobierno de datos. Asegurar quién toma las decisiones en qué momento, asegurar que tenemos unas dimensiones de calidad definidas, una estrategia preventiva definida. ¿Pero para qué? Para los datos. A los datos es a los que les hacemos todo esto. Y si yo desconozco los datos, ¿puedo hacer todo eso que les estoy diciendo? Pues definitivamente no. Entonces, el primer paso es que yo tengo que conocer esos datos, tengo que caracterizarlos. Aquí, cuando ya estamos hablando de la estrategia de calidad preventiva, inclusive la correctiva, ya no estamos hablando exclusivamente en ese nivel de bosque. Una de las buenas prácticas en ese poder hacer es que, como hemos identificado esos dolores iniciales, esas iniciativas de negocio que más duelen a la compañía, hemos identificado el largo plazo y las transiciones, pues dividimos, nos vamos por una parte y empezamos a trabajar con una estrategia de calidad, por ejemplo, orientada a una iniciativa de negocio, normalmente acompañada con el programa de gobierno de datos que se ha definido en forma general, pero lo vamos implementando para esta porción. Y esa porción la acompañamos con una base que es el conocimiento de los datos y sus características. Pero ya es un conocimiento más detallado, donde analizo inclusive los riesgos en la calidad de los datos para establecer esa estrategia de calidad. Entonces, yo no puedo establecerla si no he hecho este conocimiento. Además, un conocimiento que me permita evidenciar también a través
de modelos gráficos, como mencionábamos antes, que entonces ya seguramente profundizan en su nivel y además ya seguramente no solamente tenemos un modelo conceptual, sino que empezamos a pensar en un modelo entidad-relación, por ejemplo, un modelo lógico, un modelo físico, ya sea en un ámbito transaccional o modelos dimensionales. Esto va a depender de cada uno de los usos para poder empezar a bajar cada vez más, entender nuestros datos y asegurarnos que esos datos sean como nosotros necesitamos en términos de modelo de negocio que sean. Entonces vamos a caracterizarlos, vamos a saber, por ejemplo, si es un dato maestro, un metadato, qué tipo de dato es, porque no es lo mismo gestionar la calidad de datos para unos metadatos que vienen de una fuente estructurada a gestionar los datos maestros que vienen, por ejemplo, de un audio, de las redes sociales, de fuentes no estructuradas. Para eso yo tengo que conocerlos. Si yo no conozco los datos, yo no puedo establecer eso. Y eso lo hago a través de modelos. Y ahora yo tengo que asegurar la calidad a través de todo el ciclo de vida de mi dato, es decir, desde que lo genero o lo capturo o lo compro, cuando lo transformo, cuando lo uso, en todo mi ciclo de vida. Pero entonces tengo que conocer el ciclo de vida. Yo no puedo asegurar y gestionar un ciclo que no conozco. Y para esto existen técnicas, modelos, en fin, estrategias para desarrollarlo. En ese qué hacer, en ese que yo tenga la posibilidad de alinear personas, procesos y datos soportados en tecnología, hablamos de unas áreas de conocimiento. Si siguiéramos, por ejemplo, los lineamientos del DAMA, pues las áreas de conocimiento que nos presenta en su rueda, en la que asegura, vamos a trabajar, por ejemplo, diseño y modelado, inteligencia de negocios o gestión de datos en inteligencia de negocios, calidad, seguridad, privacidad, arquitectura, cada una de estas, en todas tenemos un elemento común y que es el que nos conlleva o nos hace que estemos hoy sentados nosotros conversando, y es los datos. El conocimiento de los datos. Si yo quiero tener las mejores prácticas en términos de seguridad y privacidad de datos, tengo que conocer mis datos, tengo que poder caracterizarlos, saber si esos datos son datos públicos o datos confiables, si son datos sensibles, cómo se mueven en la organización, cómo se deberían mover. Si pensamos en seguridad y entendiéndola como seguridad de datos, no como la seguridad de infraestructura o la seguridad organizacional. En términos de datos, los requerimientos de negocio se convierten en requerimientos de datos. Y a partir de esos requerimientos de datos, generamos esos requerimientos de infraestructura y esos requerimientos organizacionales. Pero miren que para eso tengo que conocer mis datos, tengo que poder caracterizarlos, tenemos que ponernos de acuerdo todos que estos son los datos que necesito, que tengo, su estado actual. Al igual que en el momento en que yo establezco o diseño los mecanismos de integración de los datos, porque es muy común que nosotros definitivamente tengamos diferentes fuentes y querramos, por ejemplo, integrarlas en una bodega de datos o sencillamente integrarlas para compartir en un momento dado datos. Tenemos que tener unas buenas prácticas con respecto a esos datos, ¿cierto? Entonces tenemos todos los procesos, políticas, procedimientos asociados a lograr esa integración de datos. Pero de nuevo aquí, ¿qué tenemos? Datos que tenemos que conocer. Si yo en estas definiciones de calidad, de seguridad, de privacidad, de integración, tengo esos elementos comunes
y estoy de la mano en planear lo que mencionábamos antes de cómo voy haciendo mis implementaciones, es muy usual hablar de los dominios de los datos. ¿Pero qué son los dominios? ¿Cómo sé cuál es un dominio? ¿Cuáles son todos esos datos que hacen parte o no de un dominio de datos? ¿Cómo sé yo quién es el responsable de cada uno de los puntos del ciclo de vida del dato? Entonces ustedes responderían a través del programa de gobierno de datos. Sí, pero el programa de gobierno de datos, ¿de dónde saca que Pedro es el responsable? La mejor manera de hacerlo es haciendo uso de ese ciclo de vida del dato, que al final, ¿quién es el responsable, no? Lo mismo a la hora que yo estoy estableciendo la mejor forma de organizar mis datos, de definir dónde dejo los datos estructurados, los no estructurados, de determinar si dejo mis datos crudos, solitos, en los que a la postre, a la hora de ya no pensar en arquitectura de datos, sino en arquitectura tecnológica, muy posiblemente se va a convertir en un lago de datos, pues tengo que conocerlos. Si yo estoy pensando que lo que quiero es tener una bodega de datos y voy a organizar entonces todos mis datos históricos en esa bodega, tengo que conocerlos. Si la mejor manera sería hacer un lago de datos, pero con una bodega de datos ahí inmersa, que es una de las cosas nuevas que se está pensando, pues también tengo que conocerlo. Y para todo eso, pues lo que hacemos es diseñar modelos, generar metadatos, diseñar ciclos de vida que me permitan aproximarme y acercarme a este punto. Al final, si volvemos al origen de lo que es esta presentación, lo que hemos dicho es que nosotros queremos utilizar los datos en las estrategias de negocio, ¿cierto? Si recapitulamos cuáles son los dos elementos primordiales de lo que acabamos de decir, del mismo nombre de la conferencia, o más bien la charla que estamos teniendo, sería el negocio y los datos. Esos son nuestros dos elementos principales. En la primera parte de lo que conversamos hoy estábamos pensando en el negocio, que es a donde le tenemos que apuntar, que todo lo que es gestión, gobierno de datos, estrategia de datos, tiene sentido a la hora que le apunte a ese modelo de negocio, y por eso lo tenemos que extender también para diseñar una estrategia de datos acertada. Pero el otro elemento clave son los datos. Yo tengo que poder conocerlos, entenderlos, analizar su comportamiento para poderles sacar ese mayor provecho y, como mencionábamos antes, obtener el mayor valor de los datos. Inclusive, la idea es que, ahí estoy tomando algo que plantea Ovalech, que me gusta muchísimo, y es pasar de ser una organización que al principio conoce los datos para luego ser competente en los datos y por último estar orientada por los datos. Al hablar de orientado por los datos, yo estoy pensando que mi modelo de negocio se actualiza en sus planeaciones estratégicas, etcétera, a partir de los datos. Tengo que conocerlos. O si no, imagínense a la hora que empiezo a hacer ese tipo de cosas. Cualquier cosa que yo haga en la organización va a estar direccionada y orientada por los datos. Entonces yo tengo que saber cuáles son esos datos. Yo no puedo gobernar algo que no conozco. Entonces no puedo tener un programa de gobierno de datos, que muchas veces arrancamos es por ahí, si no conozco mis datos, si no sé para dónde voy con mi modelo de negocio. Yo no puedo diseñar una estrategia de calidad, de seguridad, de privacidad sin hacer ese conocimiento. Es por eso que en la maestría de gestión de información nosotros hemos lanzado un curso que hoy queríamos contarle, que se llama El valor de los datos y su ciclo de vida en el negocio.
del cual ustedes pueden pedir, digamos, la información correspondiente. Está publicado en la página de la escuela. Aquí está el correo de Vicky, la directora de la maestría, de Norma de Educación Continuada, y están los míos. Y queríamos contarles que este curso existe. Ahora, me gustaría, digamos que en esta introducción que hemos hecho, aquí yo estoy que controlo tiempo, me dicen, Fabiola, estos temas son corticos porque la idea es conversar un poco más con las personas, no sencillamente esta parte magistral. Entonces, espero haber cumplido el tiempo aquí. Aquí estoy muy juiciosa en términos de lo que es lo que yo les presento. Pero ahora me gustaría aclarar las inquietudes a las que ustedes tengan lugar, a las que ustedes quieran que resolvamos. Desafortunadamente se nos pasó tanto a Norma como a mí decirles que fueran escribiendo sus preguntas en el chat, pero sería interesante escucharlos, saber qué opinión tienen con respecto a lo que hemos conversado hoy, y si tienen alguna duda o alguna inquietud, aprovechar y aclararla. Entonces, los escuchamos. ¿Tienen alguna duda? ¿O quieren aportar algo de su experiencia al respecto? ¿No? Sí, Fabiola, efectivamente se nos pasó haberles dicho a las personas que nos estaban acompañando en sala. Yo les escribí por el chat que podrían consignar sus preguntas, pero yo sí veo una mano levantada. Pero creo que la mano levantada era cuando yo estaba preguntando acerca de si habían escuchado el webinar anterior o no. Creo que iba más asociado a eso, Norma. Pero sí, entonces, Dayana, cuente. O sea, la mano levantada es de Dayana Bastidas. ¿Tienes algo para decirnos, Dayana? No, parece que no. Bueno, entonces, ¿tienen alguna inquietud o algún aporte que quisieran que consideráramos con respecto al tema que estuvimos hablando? Bueno, aquí veo una pregunta. ¿Cómo sería la administración y el mantenimiento de información al momento de los cambios de plataforma? Mira, qué interesante esa pregunta, Guillermo, porque tenemos que devolvernos un poco más atrás cuando tú dices cómo sería la administración y mantenimiento de la información al momento de los cambios de plataforma. Primero tendríamos que entender cuál plataforma, de qué estamos hablando. Recuerda que tenemos diferentes usos, entonces también tenemos diferentes ámbitos de plataformas, ¿no? Si yo estoy pensando en una administración técnica, lo primero que tendría que valorar es asegurarme de la existencia de todos los metadatos que me permitan conocer cómo están mis procesos de gestión de datos. Tendría que también conocer y establecer el programa de gobierno de datos que diseña para las necesidades particulares de la organización, cuáles son esas políticas, procesos y procedimientos para asegurar ese cambio de plataforma. Mira que no es tan sencillo como dar una respuesta general, porque en realidad depende de qué estamos hablando, de cuál plataforma, qué movimiento vamos a hacer. Entonces, en el momento en que yo estoy hablando de, por ejemplo, integración
y lo que quiero es moverme de un lado a otro, tengo que, y lo que estoy haciendo es llevar a una bodega de datos, tengo que diseñar mis políticas, principios, procedimientos, los metadatos que voy a generar para los procesos de extracción, transformación, carga, para generar una malla de procesos adecuada que vaya generando el rastro correspondiente. Entonces ahí tendríamos que explorar un poco más de cuál caso estamos hablando, ¿sí? Para saber cuáles serían esas políticas, principios y procedimientos adecuados, ¿no? Norma, te puedo pedir que me vayas leyendo las preguntas, es que si las pongo enfrente mío me distraigo cuando van pasando las otras, entonces si me puedes contar quién pregunta qué. Claro que sí, mira. Espérame un segundo, uy, se me cambió la pantalla aquí de rapidez. La pregunta de Diana era la que estabas resolviendo, Diana Rincón. Guillermo yo pensé González, que era Guillermo, perdón. Okay. Era de Diana Rincón. Guillermo González pregunta, para establecer un programa de gobierno de datos, es fundamental, no es una pregunta, es mejor, más bien una afirmación. Para establecer un programa de gobierno de datos es fundamental que la empresa tenga primero una estrategia estructurada y un modelo de negocio bien definido. Estamos súper de acuerdo, Guillermo. La idea es, bueno, ¿qué sucede? Digamos la teoría y la práctica, porque tenemos que ser muy realistas. La idea es que si yo no sé para dónde voy, pues cualquier camino me sirve, ¿cierto? O ninguno, más bien. Entonces, el modelo de negocio me da ese objetivo. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces las organizaciones por su día a día no están, llamémoslo así, juiciosos adelantando el tema. Entonces, yo creo que nosotros como expertos en gestión y gobierno de datos no vamos a decirles, ¿sabe qué? Aquí quedó. No, la idea es entonces, hagamos un trabajo colaborativo, por eso es tan importante en gobierno de datos, en gestión de datos y en general en lograr que tengamos una estrategia de datos, el que participe toda la organización. Este no es un tema de tecnología ni de un equipo exclusivo de gobierno. Entonces lo que tenemos que hacer es sentémonos y establezcamos ese modelo, veamos para dónde vamos. Muchas veces lo que falta es sencillamente documentación, porque en realidad sí existe. Lo que pasa es que no está documentado ni apropiadamente comunicado, porque se da de una forma verbal. Pero definitivamente yo sí tengo que arrancar estableciendo el para dónde voy. Parte de la gracia está en usar los datos precisamente para que ese modelo de negocio sea más asertivo, para que yo pueda saber qué está sucediendo en mi organización y a mi alrededor para hacer, por ejemplo, una planeación estratégica. ¿Sí? Entonces entiendo la apreciación de Guillermo, digamos que a los demás lo que les digo es, pero no nos vamos a quedar, entonces no podemos hacer nada, no, pues venga, hagámoslo, ¿cierto? Eso sería lo que haríamos. Espero que digamos eso complete un poco tu apreciación, Guillermo. Muchísimas gracias por tu observación. Norma Fuentes pregunta, si una empresa maneja varias líneas de negocio y se relacionan, ¿debería tener los datos en lagos separados o unificados? ¿Me repites? Perdóname que me perdí, se me fue un instante la... Si una empresa maneja varias líneas de negocio y se relacionan, ¿debería tener los datos en lagos separados o unificados? Es que aquí dice lagos, pero creo que ella quería decir lados. Yo creo que lagos, sabes que sí puede ser lagos. Mira, realmente las buenas prácticas dicen que yo tengo que tener una visión unificada de los datos. Entonces, si primero yo tendría que pensar en que sí tenemos que hablar en ese caso de lagos de datos o de qué estamos hablando particularmente. O sea, si sí son lagos de datos o sí, porque muchas veces empezamos a pensar ya que de una yo tengo que tener un lago de datos cuando todavía no tengo mis ambientes transaccionales de data estructurada controlados. Entonces tenemos que armar un proceso, tener una claridad de ese paso a paso
Y cuando entendemos y conocemos nuestros datos, sabremos cómo los organizamos. Pero la organización, si no es abajo física, en un momento dado unificada, seguramente tendrá accesos únicos, llamémoslos repositorios virtuales, para hacer esos accesos. Pero yo no puedo decir que yo tengo un único lago, porque hay diversas fuentes. No, yo podría pensar que en un área de negocio yo estoy utilizando un ERP y ese ERP lo tengo almacenado en una fuente de datos estructurada en un motor de bases de datos, no sé, SQL, Oracle, y tengo una bodega de datos en Teradata, y tengo, sí, o sea, yo no puedo decir siempre que voy a tener todo en un mismo sitio, y si hablo del lago de datos, pues tengo toda esa data externa que me está llegando o interna y la estoy llevando a un sitio de data cruda. Entonces, esa división pensando en áreas de negocio haría que tuviéramos islas, y la idea no es trabajar aislados, la idea es un trabajo colaborativo. Mira que puede que yo tenga diferentes áreas de negocio, pero seguramente manejo datos transversales en esas áreas de negocio. Entonces, lo más posible es que si yo hago esas islas, trabaje en forma aislada en mi organización y no logre asegurar las estrategias de negocio de la organización con los datos, porque son una cantidad de islas, y uno de los principios en gestión y gobierno de datos es el trabajo colaborativo. Espero que eso aclare tu inquietud. Norma, ¿qué otra inquietud tendríamos? Sí, tenemos de Guillermo, tenemos otra afirmación. Okay. Normalmente, tanto la estrategia como el modelo de negocio se gestiona muy informalmente, no se utilizan metodologías ni se socializan. Tienes toda la razón, y es ahí cuando nosotros como expertos en estrategia de datos, en gestión y de gobierno, tenemos que decir, trabajemos en pro del negocio. Busquemos, es que la documentación no tiene que ser un libro así para diseñarla, y más con este mundo en el que ahora trabajamos con mucha agilidad, pero sí debe estar documentada, y más que documentada es que nos hemos sentado, la hemos pensado y luego socializado para que todos vayamos hacia el mismo punto, porque en todo el tema, digamos, de gestión y gobierno de datos, algo que se ha evidenciado es que el trabajo colaborativo es fundamental para lograr un mismo objetivo. En muchas organizaciones hay un gran divorcio entre las áreas de tecnología y las áreas de negocio, entre las áreas de soporte, no solamente tecnología, gobierno, el área financiera, el área de calidad, muchas veces recursos humanos, y las áreas de negocio. Y cuando entramos a mirar el por qué, es por lo que dice Guillermo, porque no tenemos realmente un plan de negocio que conozca la organización y que esté claramente soportado y evidenciado. ¿Sí? ¿Qué otra inquietud o apreciación? Fabiola, gracias. Pregunta Camilo Andrés Caicedo. ¿Cuáles son los conocimientos básicos que se deben tener para comenzar estudios sobre la analítica de datos? ¿Qué aplicativo se debe manejar? Pues mira, eso depende. La idea es que en términos de analítica, lo primero que tendríamos que pensar es cuál tipo de analítica. Entonces, lo primero que yo debería entender es qué es analítica, porque yo puedo aplicar esa analítica descriptiva que tú trabajas en términos de inteligencia de negocios, donde ahí te puedes basar en los lineamientos, por ejemplo, de Bill Aymon o de Kimball, que son dos de los padres de lo, digamos, en términos de bodegas de datos, que pueden darle a uno buenas referencias. Pero también tendrías que entrar a pensar en la analítica ya predictiva, en las cuales tendrías que entonces entrar a pensar en temas como en ciencia de datos, y eso es pues supremamente amplio. En la maestría, por ejemplo, tenemos una asignatura que está orientada a inteligencia de negocios, tenemos otra asignatura orientada
a analítica digital para usarla en términos de mercadeo. La universidad tiene la maestría en ciencias de datos. Entonces, yo lo que te diría es que para entrar a analítica, lo primero que tendría uno que hacer es entender qué es analítica. Eso sería lo primero, y podrías mirarlo con estos autores que te mencionaba, que tienen una, digamos, una información bastante interesante. Norma, ¿qué otra inquietud tendríamos? No tenemos más inquietudes, Fabiola. Ya todas fueron sueltas. Entonces, pues... y estamos en punto. Sí, en el chat dejamos consignada el enlace para la información del curso del que nos hablaste, Fabiola. Muchas gracias, porque es un excelente complemento pues a esta charla como preliminar en el tema de datos. Entonces allí dejamos el enlace al curso. Como les dijo Fabiola, ustedes allí también tienen acceso a nuestros correos electrónicos, lo que necesiten con mucho gusto. Les aclaro a todos los asistentes que la grabación de la charla y la presentación se enviará a través del correo electrónico, así como la información del curso, para que la analicen y, de ser posible, pues nos acompañen en él. En este momento procedo a detener la grabación